Bueno, nosotros vamos a tratar de entender, al igual que ustedes que están del otro lado, no somos especialistas en este tema, por eso convocamos a personas idóneas para el caso. Estamos con el compañero, pues compañero del canal, Fernando Duclos, que además es conocido en las redes como @periodistán. Gracias, Fer, por venir. Por favor, gracias a ustedes. Voy a correr el vaso de agua porque yo muevo mucho las manos cuando hablo y ya me veo que... Tira el vaso, no pasa nada. Por las dudas, estás en por tu las casa. dudas. Y también está Ezequiel Copel, que te agradecemos muchísimo. Él es periodista también especializado en Medio Oriente, autor de varios libros, entre ellos La disputa por el control de Medio Oriente, Lugar Común. Gracias a los dos por estar. Vamos a tratar de preguntarles de forma bastante simple para poder comprender lo que estamos viendo, porque son imágenes tremendas. Sí, le agradecemos especialmente porque sabemos que están hiperdemandados, sí, ambos por estas horas. A ver, Fernando, arranco con vos. Mostrame, voy a pedir una imagen, ¿no? La imagen del avión. Contame, ¿por qué la gente quiere huir de Afganistán? ¿Qué es lo que estamos viendo? Explícame un poco, traducime esto que fue las primeras imágenes que llegaban a la Argentina y que nos impactaron, y tratemos de decodificar las razones de eso que está pasando allí en Afganistán. Bueno, a ver, por empezar, no todo el mundo en Kabul quiere escaparse de Afganistán, más allá de que estas imágenes son muy fuertes. Yo tengo muchos amigos en Kabul, estoy hablando, están todos preocupados en una tensa calma, algunos sin salir de su casa, pero estas imágenes fueron un extremo. Pensemos que Kabul no es un pueblo de 5.000 habitantes, son 6 millones de personas y tampoco es que había 6 millones de personas en el aeropuerto. Ahora, ¿por qué estos quieren huir? Bueno, básicamente por la pregunta que todos nos hacemos. Hubo un primer gobierno talibán entre 1996 y 2001 que fue terrible, que fue muy cruel, que fue muy represivo, que hizo todo lo que estábamos viendo en el informe respecto a las mujeres que por poco no podían salir solas a la calle, ni siquiera podían hacer ruido al caminar, porque entonces se decía que estaban generando un deseo lascivo en los hombres y así desviándolos del deber religioso, en fin, unas cosas muy terribles del primer gobierno talibán. La pregunta ahora es, 30 años después, ¿qué talibán volvió? ¿El que es de ese primer gobierno o el talibán que vimos en los autitos chocadores filmándose y riéndose sin que por eso puedan ser complementarios? ¿Es ese talibán o es el que hoy dio una conferencia de prensa diciendo vamos a respetar los derechos? Entonces, sí, la gente se va, obviamente, porque tiene miedo y es un temor completamente lógico porque los antecedentes no los avalan desde ya los talibán. Ahora, Ezequiel, ¿cómo llegamos cómo llega Afganistán a esta imagen? Sumando, digamos, y agregando a lo que está contando Fernando, ¿cómo es que vemos esas imágenes de los talibanes en el gobierno ahí, mujeres asustadas, obviamente tratando de irse? Ahora Analía va a contar un poco las prohibiciones. Contanos un poco qué pasa ahí y cómo se llega hasta ese punto. A ver, esto de las prohibiciones de los talibanes, están hablando de las prohibiciones que puso los talibanes en el anterior gobierno. Por ahora no se sabe muy bien cuáles van a ser las prohibiciones. Lo único que ellos declararon es que van a seguir los parámetros de la ley islámica con el tratamiento sobre las mujeres. Digamos, la Sharia nunca se ha destacado por ser la más contemplativa de los derechos de las mujeres, como la mayoría de las leyes religiosas, inclusive la ley judía no es igual, no tienen igualdad con respecto a las mujeres. Hablaron de una amnistía, ¿no? Hablaban de una amnistía. Ahora, por deformación personal, yo desconfío mucho de lo que se dice al principio cuando alguien toma el poder, la verdad. Cuando las cámaras están esperando opiniones, bueno, todos van a decir lo que necesiten, lo que el mundo necesita escuchar. Recordemos que gran parte de por qué fracasó el proyecto de Talibán tuvo que ver que no lo reconoció nadie en el mundo. Es decir, lo reconoció solo Pakistán en el anterior gobierno, habló del 90. Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Es decir, de alguna manera, el Talibán cae por la entrada de Estados Unidos, también por las revueltas internas de la Alianza del Norte, etcétera, pero también en gran parte porque el mundo no lo reconoció, sus vecinos lo asfixiaron. Lo que ahora buscan es una cara mucho más amena. Ahora, yo me permito dudar con las declaraciones. Por ejemplo, todos nos sorprendimos o levantamos mucha polvareda porque había una mujer que entrevistó en un canal privado a un representante de Talibán, no de la alta jerarquía. Ahora, la televisión estatal afgana echó a las mujeres que presentaban el noticiero. Es decir, y todo esto estamos hablando de las ciudades grandes. Es decir, gran parte también de por qué la gente llenó el aeropuerto y se tiraba en masa sobre los aviones es porque
al día de hoy los talibanes en Kabul han puesto checkpoint para que la gente no pueda llegar al aeropuerto. Es decir, los afganos no son tontos, sabían más o menos cómo ir la cosa. Además, yo sumaría un punto más. Una cosa es lo que pasa en las ciudades afganas y otra cosa es lo que pasa afuera de las grandes ciudades afganas. Ahí es mucho más difícil de comprobarlo. Ahora, vamos de nuevo a tratar de comprender, porque es algo que no vemos ni hablamos a menudo, por lo menos nosotros acá en Fuego Amigo, que es quiénes son los talibanes, qué es ser un talibán, qué significa ser un talibán. Si querés empezar vos, Ezequiel, y después Fernando, para que nos cuenten un poco sobre la cultura. A ver, los talibanes son un grupo que surge en los 90, digo, que bebe de una insurgencia que crece contra la ocupación soviética, pero también hay un poco de manipulación que muchas veces revela, digo, muchas veces cada uno le quiere poner una opinión al tema de los talibanes. Los talibanes, muchas veces se dice que los talibanes fueron creados por Estados Unidos. Bueno, es complicado esa afirmación porque más gente que luchó contra la ocupación soviética, podemos decir, más mujahidines, luchadores de libertad, como se denominan, lucharon contra la ocupación soviética, fueron del lado, en contra de los talibanes, de los que integraron los talibanes. Los talibanes, es decir, ganan poder en el 90, en el medio de la guerra civil afgana. Yo me reía mucho cuando se decía, bueno, va a empezar la guerra civil afgana. Afganistán vive hace 40 años una guerra civil, de alguna manera. Ellos, de alguna manera, ganan y mantienen bastante el poder porque son, digamos, el grupo más cohesionado, más ordenado, de alguna manera. Ahora, como bien decía Fernando, la gran pregunta que tenemos todos es si los talibanes del pasado son los mismos talibanes del día de hoy. Porque ¿quiénes son los talibanes del pasado? Perdón, Fernando. Los talibanes del pasado, sí. No, los talibanes del pasado son justamente un grupo que se forma, digamos, a partir de la guerra civil afgana, en la cual el país era un desastre total y absoluto, década del 90. Pensemos lo siguiente, en 1979 invade la Unión Soviética pensando que ganaba en un minuto la guerra. Afganistán se la termina ganando con muchísimos menos recursos en 1990. Ahora, ¿qué pasa? Los vencedores de la Unión Soviética, cuando la URSS se va, dicen, bueno, gané yo. No, gané yo. No, el que ganó fui yo, porque además Afganistán también es un país dividido en muchas etnias. Los uzbecos quieren para los uzbecos, los pastuns quieren para los pastuns, los tajiks quieren para los tajiks. Entre ese reparto de botín después de haber vencido una guerra, se crea un caos y un desastre total, y es ahí, en medio del caos, en donde aparece un grupo, como dice Ezequiel, bien cohesionado, ordenado, con una idea principalmente de orden. A ver, hay un mito fundacional de los talibán que es el siguiente. En un pueblito del sur, en la parte pastún del país, varios comandantes estaban violando a 2 chicas. Entonces, de repente, los talibán se enteran de que varios comandantes de estas facciones estaban haciendo esto, van al lugar, matan a los violadores y los cuelgan en un farol en la ciudad, lo muestran a todo el pueblito chiquito, qué es lo que va a pasar con la gente que viole el orden, que no cumpla la ley y que además no se adapte a los principios religiosos musulmanes. Y las chicas vuelven sanas y salvas a casa. Entonces, los talibán en ese momento de caos y desastre total del país, lo que venden, entre comillas, es orden. El tema es que, claro, es un orden que, primero, que se mantiene a sangre y fuego. Lapidación, ejecución, al ladrón se le corta las manos, a la adúltera se la apedrea. Y van creando mucho poder en medio de un caos, vendiendo el orden a mano dura, a ultra religión y a conservadurismo y extremismo radical que ellos proponen y que la gente acepta, en vez de la guerra civil, pero que es un orden a sangre y fuego, hay un capítulo digamos. interesante que se habló bastante, que tiene que ver con el papel de las mujeres en un gobierno talibán. Analía, vos tenías un punteo, ¿no? Por lo menos de las restricciones, o en principio restricciones que habría durante un gobierno talibán. ¿Lo querés contar? Sí, exactamente. Un poco lo que estaban diciendo recién los colegas respecto a que en un primer momento lo que se dijo es, bueno, las mujeres desaparecen de la televisión, apareció una colega haciendo una entrevista, pero claro, las mujeres no pueden aparecer ni en publicidades ni en televisión. Esto, como bien decía Fernando, está basado en lo que fue el régimen entre 1996 y 2001. Hasta ahora lo que se está viendo es que se están tapando, por ejemplo, las publicidades o las imágenes de mujeres con vestido de fiesta. Había una o foto de ¿no? personas sacando publicidades de mujeres que no estaban cubiertas. ¿Por qué? Porque una mujer
no puede usar vestido de fiesta, no puede usar maquillaje, pero tampoco, como también decían, no puede salir sola a la calle, tiene que salir un hombre acompañándolas. No pueden trabajar, excepto, por ejemplo, como enfermeras o médicas, no pueden estudiar. Hoy decía alguien desde allá que no, que eso va a cambiar, justamente que estos nuevos talibanes no son los de antes, ¿no? Pero, por ejemplo, decíamos, no puede un médico varón atender a una mujer y además salir a la calle completamente tapada. Ezequiel, vos decías que todavía no se conoce, más allá de, digamos, de lo que está contando Analía, no se conoce específicamente qué es, cuáles son, digamos, las prohibiciones y la privación de derechos de las mujeres, que esto es algo a desarrollarse, a ver qué pasa. Yo creo que si el Emirato Islámico de Afganistán, es decir, ya de por sí, ya tendría un rumbo claro, hubieran declarado el Emirato Islámico de Afganistán, lo hubieran declarado en el Palacio Presidencial, y eso se evitó en un momento. Pero para mí todo esto que estamos viendo estos días, para mí es todo para consumo externo, la verdad. ¿Por Los qué? talibanes no son tontos. Y porque realmente gran parte de lo que va a hablar del futuro de Afganistán es si los países de la región, es decir, los vecinos, toleran al talibán. Es decir, porque el talibán necesita plata para subsistir y necesita que los vecinos no lo asfixien. Ahora, imagínense otro escenario. Primera semana, buscando revancha, decapitaciones. Es decir, mucho se hablaba de que en Kabul los talibanes permiten que los hazaras, los chiitas locales, marchen por las celebraciones chiitas que vienen ahora en los próximos días. Bueno, también hay informaciones de unos periodistas en el terreno que hablan que en otras ciudades como Bamiyan están yendo casa por casa buscando a los chiitas locales. Es decir, para mí, vuelvo con mi tema, no lo que pasa en las ciudades tiene que ver con lo que pasa en el resto de Afganistán, donde es mucho más difícil de llegar a una información, y también los talibanes saben que el mundo está concentrado ahora en Afganistán. Obviamente la información ha cambiado, pero en 5 meses no va a ser lo mismo que ahora. Y lo que necesitan ahora es como un cierto apoyo extranjero, o cierta venia de los países vecinos para desarrollar su economía, para no estar asfixiados, etc. Todos están, de alguna manera, tanto Rusia, China, los otros vecinos, están todos dispuestos y dicen que podemos reconocer al talibán si se porta bien, para decirlo de una forma coloquial. Me parece que los talibanes están haciendo la tarea. Bien. Pero esto principalmente me parece para consumo externo. Fernando, te doy el último minuto, ¿no? Hablaba de varias de las potencias, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, que se retira del lugar. ¿Hay una solución política a esta situación? ¿Una solución militar? ¿O va a transitar de esta manera? A ver, ojalá que haya una solución política y pacífica y que la solución, ahora que ya sabemos pragmáticamente y en los hechos que los talibán volvieron al poder, que la solución sea que efectivamente esto que están mostrando, probablemente para consumo externo los primeros días, se solidifique con el pasar del tiempo. Yo soy optimista en ese sentido, quiero serlo, es más un deseo que un análisis político, y que el gobierno talibán sí sea un gobierno conservador, con ciertas restricciones, basado en la ley islámica. No va a ser la democracia liberal norteamericana, pero razonable, a ver, que una mujer puede estudiar, que puede ir al colegio, que pueda hacer actividades recreativas. Yo creo que la solución pasa por ahí. Tengo fe, soy optimista, yo conozco Afganistán, tengo amigos, es algo que realmente quiero por el bien de gente que aprecio mucho. Ojalá que sea así y que eso traiga la solución política, que los países dentro de todos los reconozcan, pero a ver, yo pongo mis fichas en eso más con deseo que con otra cosa. Fernando y Ezequiel, les agradecemos esta primera aproximación para nosotros, para poder empezar a entender un poco qué está pasando ahí. Gracias a los dos. Volveremos a charlar sobre esto para seguir comprendiendo qué pasa. Buenas noches. Pequeño corte en Fuego Amigo y ya regresamos.